Vamos a ir a la parte final de la primera epístola de Pedro, donde Pedro se está despidiendo de los hermanos de la iglesia primitiva, donde Pedro menciona a alguien, a Silvano, para que imite, para que haga lo que él está haciendo, llevando el mensaje del Cristo resucitado, llevando el mensaje del perdón, de la salvación. Y en esta noche estaremos terminando esta epístola. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he Cristo brevemente, amonestándonos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que están en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Saludaos unos con otros con ósculo de amor. Pasea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Padre, te doy gracias en esta noche por el privilegio que me das, Dios, de predicar tu palabra. Gracias, oh Señor, porque hoy nos permites poder estar reunidos para finalizar la primera epístola de Pedro. Oro, Señor, para que me des sabiduría, discernimiento de espíritu para la predicación y exaltación de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse. En esta noche vamos a hacer un resumen de lo que es la primera epístola del apóstol Pedro. Y para que no se nos olvide, vamos a refrescar esos términos y vamos a aprender y vamos a ver si alguien andará en sus apuntes y me puede decir que es una epístola. ¿Ah? Es una carta, correcto. Una carta que era dirigida a una iglesia, a una ciudad, a un cierto grupo de personas, en este caso, para llevarles el mensaje de salvación, el mensaje de restauración, y llevando un mensaje, oiga bien, que llevaba al pueblo a una reflexión y moverse de sus malos caminos y volverse al Señor. Entonces, una epístola la podemos definir como el nombre, oiga bien, arcaico de una escritura dirigida a una persona o a un grupo de personas. Dice que por lo general una carta didáctica sobre ética y religión. Y en la epístola de Pedro hemos visto, oiga bien, valores éticos que tienen que estar en la vida de todo creyente. Éticos en el trabajo, éticos en el matrimonio, éticos como esposo, las hermanas éticas como esposa, como madre, como padre y también como hijo. Hemos aprendido a través de esta carta que todo el creyente, oiga bien, tiene que ser santo. Tiene que vivir en santidad. ¿Por qué? Porque vuestro Padre es santo. Entonces vosotros, dice el apóstol Pedro, sed santos también. Entonces, a través de esta epístola, Pedro durante todo el año nos ha hablado que aunque estemos sufriendo, que aunque estemos pasando persecución, que aunque estemos lastimados de nuestro corazón, Dios no va a retardar, oiga bien, en su pronta venida o su pronta respuesta. En este tiempo, el apóstol Pedro le estaba diciendo a la iglesia: Cristo ya viene. No se desesperen, no desmayen, tengan paciencia, tengan tranquilidad. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. También dice que es una composición poética en forma de carta, y cuyo fin principal es exponer ideas didácticas o moralizadoras. Entonces, el apóstol Pedro trae una epístola. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para que la iglesia reflexione y oiga bien, y se ancle en el Cristo verdadero, se ancle en el verdadero Dios, porque Pedro le está diciendo: hey, tengan cuidado con lo que está afuera, tengan cuidado con los grupos sectarios que están a nuestro alrededor, porque déjenme decirle que en ese momento ya existían las sectas, ya existía la secta de los fariseos, de los saduceos. Entonces, todos esos querían, oigan bien, que los gentiles fueran judaizados, que el gentil que se convertía, aparte de recibir a Cristo, aparte de creer en el Cristo resucitado en ese momento,
tenía que pasar por la circuncisión. Pero Cristo ya había abolido la ley que se había cumplido en Él. Entonces no había necesidad de una circuncisión. ¿Por qué? Porque Dios dijo que nos circuncidáramos ¿el qué? El corazón. ¿Circuncidarnos de qué? Del mundo. Porque acuérdense que muchos todavía estamos arraigados al mundo. Cuando viene Cristo a la vida del creyente, lo circuncida del mundo. ¿Y qué? Y nos separa de lo que nos sirve. Entonces, el apóstol Pedro ha traído enseñanza a nuestra vida que es necesaria que la valoremos. También podemos aprender que quién es el autor. Y el autor de esta epístola es el apóstol Pedro, cuyo nombre fue Simón. Y por ser discípulo del Señor, Cristo se lo cambió a Pedro. Vivió en Capernaum y su profesión fue pescador. Y le voy a decir, en ese tiempo el apóstol Pedro tenía sus billetillos, porque el que tenía una barca para salir a pescar, vamos a decirlo así, era empresario. Porque dice, y tomó sus redes y la echó. Si no hubiera dicho, echó las redes del mandamás. No. Entonces, el apóstol Pedro era un pescador, pero era letrado, pero tenía su billetillo. ¿Por qué? Porque era un pescador. Eso lo puede encontrar en Mateo capítulo 8, 5, versículos al 14. También el nombre Pedro significa piedra, pero no una piedra grande como los señores de la Iglesia Católica quieren ponerlo. ¿Ah? Porque ellos se han confundido cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero él se estaba refiriendo a él mismo. Sobre esta roca, sobre mí, no sobre un hombre. Porque si la iglesia estuviera formada sobre un hombre, no diera salvación. Fuera en vano el sacrificio de Cristo. Entonces, aquí le estoy diciendo que significa piedra, pero como algo sólido, como algo que va a ser fuerte, como algo que va a perseverar también en el crecimiento espiritual y esperando la próxima venida del Señor. También dice que Jesús nombró a Simón, Pedro, cuando su hermano Andrés se lo presentó, y eso está en Juan. La tradición dice que Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Todos los apóstoles, oiga bien, murieron como mártires. El único que no pasó sufrimiento fue Juan, el escritor del Apocalipsis. Él murió en la isla de Patmos, solitario, escribiendo, viendo las visiones del Señor, mientras que los demás discípulos sufrieron persecuciones. Es más, Pedro escribió esta epístola para que la iglesia supiera que se prepararan, que estuvieran prestos. ¿Por qué? Porque iba a haber persecución. Entonces, el apóstol Pedro está escribiendo esta epístola como una recomendación para que la iglesia perseverara hasta el fin. También dice que Pedro, oiga bien, experimentó en carne propia muchas de las formas de sufrimiento acerca de las cuales escribió. Hay una parte de la palabra que dice que fue apresado por su compañero y le dijeron que los iban a sacar, pero que ya no predicaran, que ellos no estuvieran haciendo lo que hacían. ¿Y a qué salieron? A predicar. Porque no tuvieron miedo, porque no los amedrentaron, porque no les metieron temor, porque sabían que su confianza estaba puesta en ¿quién? En Dios. Entonces, a través de esta epístola, Pedro nos muestra que en el sufrimiento hay que permanecer, oiga bien, en Dios. Que no nos tenemos que mover, que no nos podemos rendir, que no podemos salir huyendo, sino que tenemos que esperar ¿en quién? En el Señor. También vamos a ver la fecha de redacción. Y la fecha de redacción dice que esta epístola fue escrita allá por el año 64 después de Cristo. Si la tradición está en lo cierto, dice que Pedro murió 3 o 4 años después de haber escrito esta epístola. Estamos hablando ya por el año 68, 69 después de Cristo. El tema central, oiga bien, de esta epístola dice, el tema central es el sufrimiento que el cristiano experimenta. Se está afirmando y usted y yo tenemos que estarnos preparados. Y el primer sufrimiento que el creyente pasa
o sufre es con su familia. Ese es el primer sufrimiento. Si usted en un determinado tiempo fue católico y se hace creyente y su familia ha sido de esas católicas, ya no le hablan. Ya no le hablan. Hay personas que por hacerse creyentes, seguidores de Cristo, han perdido hasta sus herencias. Porque les dijeron que abandonaron la religión de sus padres. Entonces, el apóstol Pedro nos está diciendo que tenemos que estar preparados para el sufrimiento. Número 2. Pudiéramos presentar el tema central de la siguiente manera. Si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en este mundo. Porque hay cristianos que cuando sufren persecución, lo primero que hacen es tirarse del barco. Muchos creyentes así somos. Llega la persecución y dicen, al que sea cristiano le echamos, y se hace para el otro lado. ¿Por qué? Porque no hay una convicción, porque no hay una certeza en su vida. Entonces, pero aquel que lucha la buena batalla permanece. Sufre penalidades, dice el apóstol. ¿Por el amor de quién? De Cristo. ¿Que se había olvidado de esto, hermano? Vamos a ver un poquito acerca del libro. Y dice que esta epístola fue dirigida a la dispersión, los expatriados, de los cristianos en este mundo hostil. Se señalan sitios específicos de Asia Menor y eso lo podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 1. También dice que las provincias que Pedro menciona en el verso 1 forman parte del norte de la Asia Menor. Estas iglesias estaban compuestas de judíos y gentiles. Eran extranjeros y advenedizos que eran perseguidos y que tales persecuciones vinieron no de los judíos, sino de los paganos. Todos aquellos que no querían venir al cristianismo y ni eran judíos, aunque más adelante relata, oiga bien, que los judíos también atacaban a la iglesia. ¿Por qué? Porque los judíos se estaban haciendo cristianos, estaban creyendo en el Cristo resucitado. Entonces viene el apóstol Pedro, oiga bien, y dice que estas iglesias estaban compuestas de judíos, de gentiles y de advenedizos y extranjeros. Vamos a ver qué se acuerda de la palabra clave de la epístola. Hay una palabra clave de la epístola. Vamos a ver, alguien dígala. Sufrimiento. El sufrimiento, hermano. Pedro habla de sufrimiento y la palabra clave es sufrimiento y aparece 21 veces en esta epístola. Búsquela detenidamente y ahí va a hallar la palabra sufrimiento, tal vez muchas veces relacionada con el sufrir del cristiano. Y aquí podemos ver el mapa donde está la parte de Asia y donde están ubicadas todas los lugares. Aquí está Galacia, Capadocia, Macedonia, aquí está Filipos, Antípolis, Tesalónica, Berea, Asia, Antioquía, Perga, está Éfeso. En todo este sector que está acá es donde donde la iglesia primitiva se extendió. ¿Debido a qué? A las persecuciones. Entonces, Pedro les está diciendo que las persecuciones van a estar a la hora del día. Según la historia que podemos encontrar, todo el creyente que era agarrado era quemado y puesto de antorcha en los coliseos romanos. Lo agarraban, lo amarraban en un asta, le echaban, en ese tiempo no era gasolina, podía ser brea, y le prendían fuego y eran las antorchas humanas, oiga bien, con las que iluminaban los coliseos de noche. Ese es el sufrimiento que pasaba la iglesia primitiva. Hoy nosotros no somos tan sufridos. Somos sufridos en la casa, ¿verdad? Porque las señoras nos pegan, nos ponen el oficio, pero no tenemos el sufrimiento que pasaron estos hombres de Dios allá a inicios del Nuevo Testamento. También podemos ver en esta noche
que hay un capítulo clave, y ese capítulo clave es el capítulo 1. Este capítulo, oiga bien, nos habla acerca de la necesidad de ser santos, porque hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, esta frase clave, ser santos porque yo soy santo. Vamos ahí al capítulo 1, versículos 15 y 16. Capítulo 1, 15 y 16, y dice, entonces, me equivoqué, ahora aquí está, ya, aquí estaba en Santiago. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera, que dice, de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Entonces el apóstol Pedro está trayendo un mensaje a la iglesia, o nos trajo durante todo este año, a que usted y yo vivamos en santidad. Ahora preguntémonos, ¿he vivido en santidad durante todo el año? ¿Me he santificado para mi Rey? ¿Me he santificado para mi Salvador? Muchas veces la iglesia cristiana o el cristiano no recibe las bendiciones de Dios porque no es apartado, porque no vivimos en santidad. Y hay un corito, hay una parte de la palabra que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el apóstol Pedro trae esta frase clave y dice, sed santos porque yo soy santo. Ah, pastores, es que eso ha de costar. ¿Y que no tiene el Espíritu Santo de Dios en usted? Que somos santos por el Señor. La santidad nadie se la puede quitar, pero tengo que desarrollarla en mi vida. Yo soy santo porque soy un hijo de Dios. Soy santo porque Él me hizo santo en la cruz del Calvario, no porque un hombre me hizo. He sido santo porque Dios me llamó de la tiniebla a su luz admirable y me ha dado santidad. Pero esa santidad, el apóstol Pedro me está diciendo, oiga bien, que la desarrolle en mí. ¿Y desarrollarla qué es? Que los demás vean que yo soy santo. No, oiga bien, no santurón, que me la llevo de perfecto, no. ¿Santo de qué? De que los demás puedan ver a Cristo en mi vida. Esa es la santidad que habla Pedro. Que los demás, que los de afuera, puedan ver el qué. Que yo soy un hijo verdadero de Dios. Dice que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermano, antes no teníamos una esperanza. Antes el hombre estaba enemistado con Dios. Oiga bien, el hombre estaba destinado a irse, a quemar, a fundir al lago de fuego, a pasar por un sufrimiento. Pero dice que mediante la resurrección de Jesucristo hemos nacido ¿qué? A una nueva esperanza. ¿Cuál esperanza, hermano? Esa herencia incorruptible que Cristo ha ido a preparar al cielo para usted y para mí. Entonces, el apóstol Pedro, a través de esta epístola, hermano, ha traído mensajes claves para nosotros. Nos ha exhortado, como decimos, hermano, esa epístola de Pedro me ha golpeado. A mí me ha golpeado, pero viene lo más difícil, ponerlo en práctica. ¿Verdad? Eso es lo más difícil, ponerlo en práctica. Dice, mas la palabra del Señor permanece y permanece para siempre. Eso está en el 1.25 y miren lo que dice el 1.25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. ¿Cuál palabra, hermano? Que solo en Cristo hay salvación. Que fuera de Él nadie puede alcanzar sanidad. Entonces, salvación, perdón. Entonces, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 9 dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora podemos decir, ¿cómo caminábamos antes? ¿Cómo andábamos antes? ¿Con quién me relacionaba antes?
cuál era mi actuar, mi andar, mi vocabulario antes. Era un hombre viciado, mas ahora soy un hombre santo, porque Él me hizo santo, trayéndome también de las tinieblas a su luz admirable. También el apóstol Pedro, a través de esta epístola, nos ha querido decir en el capítulo 3, versículo 15, que usted y yo tenemos que estar preparados siempre. Y mire lo que dice: si no santificad a Dios el Señor, ¿en qué dice? En vuestros corazones, y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo: prepárese. Ellos no tenían, oiga bien, este ejemplar que usted y yo tenemos. No estaba todavía, pero nosotros lo tenemos. Entonces, a través de la lectura de la palabra de Dios, con mansedumbre, yo voy a presentar defensa que soy un hijo de Dios. También, el apóstol Pedro dice que el bautismo nos salva. Vamos al 3:21. Vamos ahí al 3:21 y dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, oiga bien, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. No es que el bautismo nos salve, porque el que salva es Cristo, ¿verdad? No, el bautismo viene a ser como la confirmación de mi salvación, que yo estoy apto, que yo estoy preparado. ¿Para qué, hermano? Para morir con Cristo, resucitado a una nueva vida. Entonces, el bautismo nos salva ¿de qué? De tener una intimidad con Dios, de tener una mejor relación con Él. No estamos hablando que nos salva, sino de una salvación diferente. También esta epístola en el versículo 4, versículo 11 y en el 5:11 dice que hablemos conforme a la palabra de Dios. Pastor, ¿y por qué nos está diciendo todo esto? Para refrescar todo lo que hemos visto en el año. Al principio yo veía que traían su cuadernito y anotaba. De repente ya no lo trajeron. Entonces, hoy, para terminar esta carta, hay que hacer un repaso. Y este es un repaso general, hermano. Hoy vamos a ver el bosquejo del libro. Y en el bosquejo del libro, oiga bien, vamos a encontrar la salutación, sufrimiento y salvación, sufrimiento y vida santa, regocijarse en el sufrimiento, exhortaciones a los ancianos y a otros miembros de la iglesia, y también vamos a ver observaciones personales y bendición para la iglesia. También a través de esta epístola hemos encontrado también lecciones prácticas para la vida, para ser un mejor creyente, para ser un mejor padre, para ser una mejor esposa a la hermana, para ser un mejor esposo al hermano, para ser un mejor hijo, para ser un mejor cristiano, para ser un buen anciano. Todas estas lecciones son prácticas y las hemos encontrado en esta epístola. Y la primera dice: hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. ¿Cuál es esperanza viva, hermano? Esa esperanza, oiga bien, que morir para nosotros, ¿qué es? Es ganancia. Es ganancia. Para el que está ahí en el mundo, oiga bien, ese está atribulado. Porque si nosotros vamos al hospital y nos entuban, ¿cuál es nuestra esperanza? Que vamos pareciendo. Pero para el que muere, para el que va a un hospital sin Cristo, ¿cuál es su esperanza? Su agonía es que no sabe para dónde va. Pero usted y yo tenemos esa esperanza de que vamos a ir a ver al Cristo resucitado. Otra lección práctica dice: necesitamos ser santos porque Dios es santo. Y eso es lo mejor que puede hacer un creyente, vivir en santidad. También dice que no hay que conformarnos a los deseos que antes
teníamos. Mira lo que dice el 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea que si yo digo que soy creyente y todavía vivo haciendo lo que hacía antes, ¿qué soy? Un ignorante. Por eso dice que no hay que conformarnos a los deseos que antes teníamos. Y miren lo que dice ahí mismo el 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuáles deseos carnales? Todos los deseos, oigan bien, que el mundo me pone en bandeja de oro para darme una felicidad falsa, pero me está engañando y me está apartando de las bendiciones de Dios. Yo le decía a un hermano, soy tan fácil ver a una pareja de cristianos siendo infieles, no les importa. Servidores de la iglesia metiéndose con servidores, hijos de pastores borrachos, hijas de pastores saliendo embarazadas de 14 años. Paz, hermanos, no es broma. Pastores que tienen hijos con tendencias homosexuales, pastores que se visten de mujer en la noche y salen a prostituirse, existen. Pastores que son borrachos, existen, sí existen. Y por eso dice Pedro, sed santos, porque vuestro Padre es santo. Y el mismo apóstol Pablo dice, aquel que mire que esté bien, mire que no caiga. Pero ¿a qué nos lleva esta epístola? A reflexionar, mis amados hermanos, que tenemos que morir a esos deseos. ¿Cómo que yo después del culto me la voy a echar? Como la paga que agarramos muchos pastores, y espero que haya algún pastor que me esté viendo. Que mi gloria es solo cuando predico la palabra y cuando me bajo puedo ser un patán, un mundano como yo quiero. Dice que me estoy engañando, ¿qué? Yo mismo me estoy engañando. Claro, Dios les habla a ustedes. Dios le habla a la ley, pero cuando tenga el sustituto, ¿qué va a hacer el Señor? ¡Hombre! Va a la cárcel. Entonces, tengo que anhelar el pasado. Oiga bien, pues vamos a leer el 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan. Nos está diciendo, hey, no los desees, no los anheles, no los veas. Mira, hermano, aquellos que están aquí jóvenes o que ya estamos mayores, la pornografía es adictiva. Y si usted empieza a ver algo pornográfico, el ojo es pícaro. Es como que usted vea a una mujer mal sentada y se le ve el bloomer. El ojo humano, la carne, está pendiente, aunque quiere torcer como dice el pastor, como que choque, pero el ojo quiere estar viendo. ¿Pero qué dice? Que hay que morir a esos deseos de la carne. ¿O no? Si no dejaríamos de ser hijos de Dios, pues no tendríamos esa salvación que dije que comenzamos a tener. También hemos visto que hemos sido redimidos ¿con qué? Con un alto precio, hermano. ¿Y cuál es el alto precio, Señor, por el que hemos sido redimidos? Por la sangre de Cristo. Por la sangre del Señor. Número 5. También hemos visto que la palabra de Dios permanece y permanece para siempre. También vimos que hay que desechar el pecado y desear la palabra de Dios. Ahora veamos.
¿Cuántos hemos leído la palabra de Dios toda la semana? O escuchado, porque hoy puede usted escuchar la Biblia, pero ¿cuántos no lo hemos hecho? Y oiga bien, si no alimenta este cuerpo con cosas espirituales, el pecado va avanzando. Parece que el pecado es un cáncer, que lo tenemos dentro, y hay que frenarlo. ¿Y cómo lo freno? Con la palabra, hermano, con leerla y ponerla por obra. Ya tengo listos que vamos a dar el 31. Voy a invertir otra vez para darle uno a cada uno. ¿Para qué? Para que en enero empezamos de nuevo. Imaginen que el hermano que me entregó el otro año va a ser 2 veces que lee la Biblia, porque hoy que la vuelva a leer va a decir, esto no me acuerdo haberlo leído, porque así es, hermano. Así es que ya están preparados para que podamos leerlo en este 2019. También, oiga bien, aprendimos en esta epístola, hay que obedecer a nuestros amos terrenales. Y aquí incluía a los gobernadores, incluía a nuestro jefe, y someternos en todo lo que vimos de la ética que tiene que ver en la vida de un creyente. También aprendimos acerca de las responsabilidades conyugales. Que el hombre es la cabeza del hogar, pero que tiene que amar y cuidar a su mujer. Y que la mujer tiene que someterse a su marido y cuidar ¿qué? La herencia que Dios le ha dado, que herencia son los hijos. Entonces, de esto estuvimos hablando acerca de las responsabilidades conyugales, y si un esposo quiere tener una mujer sometida, tiene que ser un buen esposo, tiene que ser un buen mayordomo, tiene que ser un buen padre o un buen mayordomo. Número 9. También aprendimos en esta epístola, oiga bien, que hay que estar siempre preparados para presentar respuesta. Ya lo vimos. También vimos, no hay que sorprendernos cuando sufrimos por Cristo. Vamos al 4.12. Y dice el 4.2. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué dice el apóstol Pedro? ¿Y por qué te afligís, pues? ¿Ah? Si sos un llamado, si sos un hijo de Dios, vas a sufrir. Nadie dijo que la vida iba a ser fácil. Nadie dijo que el cristianismo iba a estar exento del problema. No, tenés que estar preparado para dar una buena batalla. Tenemos que estar preparados para darle una buena batalla ¿qué? A la enfermedad, al dolor, a la angustia, al problema, a la dificultad, a la situación que estemos pasando. ¿Por qué? Porque Dios dice que no nos debemos de sorprender. Cuando nos hacen a un lado de una reunión, no se sorprendan. ¿Ah? No se sorprenda. Son pruebas que vamos a atravesar como hijos de Dios. Yo ya me acostumbré a muchas cosas que pasan en mi entorno. Yo digo, Señor, ayúdales, Señor. ¿Para qué? Para que puedan entender que tú los has llamado. Yo no me voy a complicar la vida. Yo voy a seguir haciendo lo que Dios me ha mandado a qué? Hacer, hermano. Y hay que Dios se arregle con las personas. Pero yo no me voy a sorprender cuando alguien hace esto, cuando alguien hace qué, cuando alguien habla de mi familia, cuando alguien habla de mí. Hoy me escribí a alguien y me puso, hermano, tenga cuidado de los traidores que están a su alrededor. Un hermano me escribió. Y yo digo, y no es de aquí. Y digo yo, entonces tengo que prepararme. ¿Para qué? Para no verme sorprendido. Entonces el apóstol Pedro, ¿qué está diciendo? No hay que sorprendernos cuando sufrimos por Cristo. ¿Por qué? Porque Él lucha las batallas por usted y por mí. Amén. Dice que hay que echar toda vuestra ansiedad en Dios. Y echar toda vuestra ansiedad en el Señor, mis amados hermanos, es saber que Él va con nosotros. Toda mi ansiedad tiene que estar en Dios. Y las demás cosas se irán yendo, se van hiriendo, Él las va a ir limpiando, Él las va a ir quitando, pero no tengo que estar ansioso de los problemas o de las dificultades. Y el número 13, oiga bien, usted no es el único que sufre. Todos sufrimos. En nuestro andar cristiano, todos sufrimos.
Y hay sufrimientos diferentes. Hay sufrimientos de pruebas que vienen a nuestra vida, que Dios nos manda para ver de qué estamos hechos. Y hay sufrimientos también que son terrenales, como la pérdida de un ser querido, como la falta de un empleo, como problemas dentro del hogar. Esos son sufrimientos terrenales. Pero hay pruebas que vienen, que nos añaden un sufrimiento, pero que el apóstol Pedro nos dijo en su epístola, que ese sufrimiento va a ser, ¿por qué? Por un periodo de tiempo. Entonces, oiga bien, tenemos que saber que Dios está con nosotros. También vimos este cuadrito que hay un destino para el ser humano. Y ese destino, oiga bien, para los salvos es el cielo. Para los que han sido comprados con la sangre de Cristo. Y el otro destino para los perdidos, para los que no quieren nada con el Evangelio, para aquellos que no aceptan el mensaje de salvación, hay un camino, y es el infierno. Nos guste o no nos guste, ¿no? Que Dios lo tenga en gloria, dice, ¿y quién da certeza de eso? Así le pone, que Dios lo tenga en su gloria, dice, y un gran borracho. Y dice que ser santo porque Él es santo. Yo le voy a decir algo. Por eso les digo yo, ¿cómo es posible que yo esté seguro de mi salvación y mis hijos van a ir al infierno? ¿Cómo es que yo estoy seguro de mi salvación y mi cónyuge se va a ir al infierno? Mi entorno se va a ir al infierno cuando Dios me ha puesto como sacerdote del hogar, de la familia, para que le lleve el Evangelio que cambie y que transforme. Y no le estoy hablando de religiosidad. No le estoy hablando de que deje su religión, no. Que reciba a Jesús en su corazón. Pero con el consentimiento y la fe que lo va a llegar a ser libre de las cadenas que tiene. Dios me ha puesto ahí. Y Dios me ha llamado, oiga bien, para que vayamos al paraíso todos. Pero yo como hombre tengo la decisión. También vimos que cuando morimos, oiga bien, nos vamos a la presencia de Dios. Y aprendimos que eso está en 2 Corintios 5:8 y está en el tercer cielo. Ahí está el paraíso de Dios. Oiga bien, no vamos a gozarnos y andar por las calles de oro, mar de cristal, no. Vamos a un estado y está en el paraíso de Dios. Eso lo vamos a ver hasta el final, allá después del milenio. Vamos a ver las calles de oro y mar de cristal. Y aquí terminamos la epístola. ¿Quién era Silvano? Silvano, un escritor y mensajero del apóstol Pedro. ¿Cuál era el motivo, la razón de Silvano? Comunicar la verdadera gracia de Dios. Que también cada uno de nosotros, somos exhortados a través del apóstol Pedro de llevar el mensaje que cambia y que transforma al ser humano. Número 3. Menciona la iglesia de Babilonia en los versículos del 12 al 14, y cuando se refiere a la iglesia de Babilonia se refiere al imperio romano, que es el imperio que va a resurgir nuevamente allá por el 3 años y medio de la gran tribulación. Cuando dice la Babilonia, la ramera de la Babilonia, no se refiere a ninguna iglesia, se refiere al imperio que se va a levantar, que es la resurrección del imperio babilónico juntamente con el romano. ¿Verdad? Hoy la teología está más avanzada y lo que se creía antes no era cierto. Han venido habiendo descubrimientos, teólogos más pensantes, y entonces ahora esa iglesia babilónica, con la gran ramera, es un ente que se va a levantar como un imperio para gobernar todo el mundo. Y dice en el versículo final que hay que saludarse con ósculo de amor, y eso es un beso en la mejilla. Esa es una costumbre judía. Oiga bien, es una costumbre judía. Es una costumbre judía. Y como dijo el Señor, que la paz sea con vosotros. Denle un buen aplauso, Señor. Señor, te damos gracias.